Existen diferentes estrategias para promover el desarrollo de valores, por lo que te sugerimos ver el video titulado Entre Maestros, la mejor película sobre cómo cambiar la educación desde el aula. Según el video, cada estudiante tiene una sabiduría interior. ¿Cómo relacionas a dicha sabiduría con sus concepciones espirituales religiosas? De acuerdo a tu contexto y a la actitud que los estudiantes demuestran, ¿consideras que han cambiado la concepción de clase de religión? Según tus apreciaciones, señala en tu guía de estudio dos problemáticas por las que atraviesan las y los estudiantes en la actualidad, que influyen en el cambio y la alteración de las creencias que tienen en cuanto a la vida en comunidad. Posteriormente, indica dos estrategias que aplicarías en tu práctica educativa en la enseñanza de valores, espiritualidad y religiones de acuerdo al modelo educativo sociocomunitario productivo. La presente unidad temática es de carácter formativo, particularmente para la o el maestro de la especialidad en valores, espiritualidad y religiones, para la orientación de la práctica educativa en el enfoque del modelo educativo actual, permitiendo que la o el estudiante realice una percepción amplia respecto a la formación en valores. Los valores son conceptos de eventos o simplemente conceptos, los cuales son preferidos por una determinada comunidad o sociedad. El acto de preferir hace que estos hechos o conceptos lleguen a ser valores. Existe una diferencia entre los hechos y los valores. Los hechos en sí mismos no se relacionan a la existencia humana de una manera prioritaria. Son los grupos humanos los que prefieren unos hechos sobre otros, dándole a lo preferido un valor. Para el abordaje de este contenido, realiza la lectura del documento Descripción General del Hecho Religioso, el cual te permitirá realizar un análisis respecto a las concepciones del hecho religioso y lo multirreligioso. Desarrolla de acuerdo al cuadro graficado en tu guía de estudio. A continuación, te proponemos revisar el documento Programa de Estudio, Campo de Saberes y Conocimientos, Cosmos y Pensamiento, y en base a la lectura, desarrolla el cuadro Valores, Espiritualidades y Religiones ubicado en tu guía de estudio. Para el desarrollo de procesos pedagógicos en el área de valores, espiritualidad y religiones, es importante comprender la diferencia y semejanza entre catequesis y enseñanza de los valores, espiritualidades y religiones. En este sentido, te proponemos analizar los documentos Educar en Valores o en Virtudes y diferencias entre la ERE y la catequesis, y elabora un cuadro sinóptico sobre las semejanzas y las diferencias que consideres principales entre ambos aspectos. Otro de los elementos de vital importancia en la práctica de la pedagogía en el área de valores, espiritualidad y religiones es la identidad de la pedagogía religiosa, contenidos, agentes, medios, fuentes de currículo. Para el desarrollo de este contenido, es primordial que realices el análisis del documento Diseño Curricular Base Valores, Espiritualidad y Religión Católica. Luego de realizar la tarea, en tu guía de estudio desarrolla el cuadro sinóptico. Te proponemos realizar la lectura Espiritualidad y Religión. Luego, realiza un cuadro comparativo identificando las diferencias entre espiritualidad y religión. Revisamos algunas definiciones para ampliar nuestra experiencia. La religión y la espiritualidad han sido cuestiones tradicionalmente marginadas en las ciencias sociales. En la mayoría de los casos, esto se explica como el producto de prejuicios de los académicos hacia la religión. Religión y desarrollo espiritual comparten un mismo espacio conceptual. Muchos científicos rechazan la religión a un nivel personal. Comúnmente no se considera la religión una dinámica fundamental de la vida humana, lo mismo que sucede con el arte, la música o la política. Además, se trata de un área de estudio que presenta dificultades filosóficas y problemas políticos. El término espiritualidad se utiliza para referirse a aspectos más subjetivos y de experiencia de la religión. El concepto de lo sagrado permite definir espiritualidad y religión, demarcar sus diferencias y reconocer sus puntos de unión. La espiritualidad es la participación de una persona en lo que considera sagrado, divino o más allá del mundo material. La religión busca también lo sagrado, creando la doctrina, las creencias y los rituales para los creyentes.
se define sin referencia explícita en el ámbito de lo sagrado o lo trascendente. La espiritualidad es un conjunto de cualidades humanas que pueden desarrollar personas religiosas o no religiosas. Perspectiva, comprensión, conciencia de las interconexiones entre las personas y entre estas y otros seres vivos, experiencia del misterio y del asombro, generosidad y gratitud. Hay una dinámica esencial y universal en el desarrollo humano que merece ocupar un lugar central en las ciencias del desarrollo, entre otras corrientes del desarrollo cognitivo, social, emocional y moral. A esta dimensión suele denominársela desarrollo espiritual y comprende la emergencia durante el desarrollo de la búsqueda de lo significado, de la conexión con los demás y con lo sagrado, del propósito de la vida y de la contribución a los demás, los cuales pueden ser atendidos por la religión o por otros sistemas de ideas y de creencias. Una perspectiva sobre esta dimensión central del desarrollo es la que se centra en la capacidad y la inclinación humana a crear una narración sobre quién uno es en el contexto del espacio y del tiempo. Las personas creamos activamente esta narración a partir del material que nos proporciona la familia, los grupos sociales, junto con la experiencia y la historia personal. Este proceso de construir el yo en un contexto social e histórico es universal, se da en todos los momentos de la historia y en todas las culturas. Realiza la lectura La vivencia espiritual y religiosa de los pueblos indígena originario campesinos interculturales en Bolivia, ubicada en tu guía de estudio. Recordemos las palabras de Fray Beto. La espiritualidad debiera ser la puerta de entrada de las religiones. Antes de pertenecer a una iglesia o a una determinada confesión religiosa, sería mejor que ésta procurara al interesado la experiencia de Dios, que consiste en abrirse al misterio, aprender a orar y a meditar, a penetrar en el sentido de los textos sagrados. En el desarrollo y abordaje de los contenidos y ejes articuladores, los trabajamos mediante diferentes actividades, por tanto te presentamos los momentos metodológicos, práctica, teoría, valoración y producción, que son desarrollados tomando en cuenta el área de saber y conocimiento de valores, espiritualidad y religiones. Comenzaremos con actividades que nos permitan identificar las características en la vivencia espiritual y religiones de los pueblos indígena originario campesinos interculturales en Bolivia. Trabajamos con responsabilidad, complementariedad junto a las y los estudiantes las siguientes consignas. Invitamos a sabias y sabios de la comunidad, médicos tradicionales, entre otros, para que en el aula nos compartan acerca de ritos, símbolos, ciclos productivos y rituales en la vida de las personas y sus culturas, andina, amazónica, oriente y el Chaco, así como ceremonias vinculadas a distintas actividades acorde a la diversidad cultural, armonía con la naturaleza y el cosmos y su relación con la salud a nivel personal y comunitario. Recuerda que es importante evidencias de tu experiencia con fotografías, diarios de campo y otros. Organizados en grupos comunitarios, analizamos los relatos realizados y llenamos el cuadro graficado en nuestra guía de estudio. En grupos comunitarios damos a conocer nuestro trabajo realizado y con una lluvia de ideas entre todas y todos, llenamos el cuadro graficado en nuestra guía de estudio. Realiza la lectura de Todas las cosas tienen sus espíritus, escrito por Rogelio Aruquipa Limachi, ubicado en tu guía de estudio. Ya sea en la cosmovisión andina y en tu propia cultura del lugar, es necesario recurrir a los mitos cosmológicos de ambas culturas. Para ello, te proponemos, con base a la lectura anterior, reflexionar sobre el siguiente cuadro. ¿Cuál es la importancia que tiene la recuperación de saberes y conocimientos descritos? ¿Qué hemos aprendido de esos saberes y conocimientos en la práctica de la vida cotidiana? ¿Cómo podemos difundir estos saberes y conocimientos en la familia y comunidad? Con base a los diálogos con las sabias y sabios de la comunidad y las lecturas realizadas, construimos nuestros conocimientos desde nuestra reflexión crítica, analítica, que fortaleciéndonos entre grupos comunitarios, tomando en cuenta nuestras vivencias personales, orientadas hacia un vivir bien, realiza un cuadro sinóptico. Continuando con el trabajo y partiendo desde nuestra experiencia, la observación del video, la historia de Dios, capítulo 3, ¿Quién es Dios?, Morgan Freeman, y la lectura complementaria, 5 grandes religiones del mundo. Recuerda que puedes encontrar los materiales mencionados en anexos de la guía de estudio o en la pestaña Recursos y Descargas. Luego, elabora un mapa mental identificando las principales características de cada una de las 5 grandes religiones y las similitudes entre ellas. Mediante una lluvia de ideas, vamos anotando en este cuadro las respuestas a las preguntas problematizadoras y al final las compartimos entre todos.
Realizamos todos los trabajos del contenido en equipos comunitarios en relación con nuestra comunidad y compartimos las producciones realizadas. Realizamos la socialización de los trabajos producidos. Plantea estrategias y procedimientos que utilizaste para concretar tu plan de desarrollo curricular, tomando en cuenta cada uno de los elementos que interceden para el logro de tus objetivos. En base a tu experiencia, elabora un diario de campo en el cual registrarás tu práctica educativa en el área que trabajas.